Hola ingenieros, compañeros. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el capítulo número 5 del libro de Administración de Operaciones. Espero que sea de mucho provecho, ¿verdad?, lo que se va a hablar a continuación. Sin más que decir, podemos comenzar con la diapositiva número 1. Bueno, a continuación hablaremos sobre el análisis del proceso, ¿verdad? Dentro del método de sistema para analizar procesos. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Dice que el análisis de procesos es la documentación y comprensión detallada de cómo se realiza el trabajo y cómo puede rediseñarse. Comienza con la identificación de las nuevas oportunidades para mejorar y termina con la implementación del proceso revisado. El último paso conecta con el primero, creando así un ciclo de mejoramiento continuo. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, en la gráfica que tenemos aquí, donde el primer paso es identificar las oportunidades que tiene dentro de la empresa. Aquellas oportunidades donde se puede implementar la mejoría, ¿verdad?, de algún proceso, algún paso dentro del proceso. Entonces, como dice el tema, ¿verdad?, es un ciclo continuo, lo que permite de que la empresa esté en constante, ¿verdad?, mejoramiento, lo que permite que la empresa también se autoevalúe y pueda analizar ese proceso si se está desarrollando de la manera adecuada, ¿verdad? Con el objetivo únicamente de mejorar aquello, ¿verdad?, que nos está cumpliendo a cabalidad. En la segunda diapositiva hablaremos un poco sobre los diagramas de flujo. Un diagrama de flujo detalla el flujo de información hacia los clientes, equipo o materiales a través de los distintos pasos de un proceso. ¿Qué quiere decir esto? El diagrama de flujo nos ayuda a entender entonces cuáles son los pasos que se conllevan para el desarrollo de alguna actividad o para el desarrollo de algún tema. Esto lo estaremos viendo más a fondo, ¿verdad?, en la tarea que nosotros estaremos realizando sobre el proceso para elaboración de algún producto típico. Como vemos, el diagrama de flujo se puede aplicar en cualquier actividad dentro de la organización, ¿verdad? Cada símbolo tiene su significado. Por ejemplo, el triángulo significa, ¿verdad?, que hay un proceso, se inicia un proceso. El rectángulo también tiene ese significado que va hacia los procesos, y la flecha va direccionando cuál es el paso que sigue, hasta, ¿verdad?, llegar a su final. Entonces, por eso dice que los diagramas de flujo no tienen un formato preciso. Por lo general se trazan con cuadros. Contienen una breve descripción del paso y con líneas y flechas indican la secuencia que sigue el mismo. Un plano de servicio, ¿verdad?, es un diagrama de flujo. Es similar al diagrama de flujo. Lo único que el diagrama de flujo es para evidenciar un proceso o para describir los pasos que lleva algún proceso dentro de la organización. El diagrama de flujo nos ayuda, ¿verdad?, a identificar cuáles son aquellos procesos de servicio, o sea, muestra los pasos donde existe un alto grado de contacto con el cliente. Y podemos ver el ejemplo aquí, ¿verdad?, en la figura 5.4, de cuán complejo es, ¿verdad?, aquella interacción con el cliente, aquel proceso que se debe de hacer en la interacción con el cliente. Muchos sabemos que en las empresas, ¿verdad?, más que todo en aquellas franquicias de comida rápida, todo ese proceso de conversación con el cliente o de atención al cliente ya está prediseñado. O sea, ya está establecido cómo se debe tratar al cliente para que se haga de una manera estándar dentro de todas, ¿verdad?, las líneas o todos los establecimientos a nivel general. Ahora hablaremos un poco sobre los gráficos de proceso. Dice que un gráfico de proceso es una forma organizada de documentar todas las actividades que realiza una persona o un grupo de personas en una estación de trabajo, con un cliente o trabajar con ciertos materiales. Podemos ver en la figura 5.5 un ejemplo de lo que es un diagrama de procesos, ¿verdad?, o un gráfico de procesos, donde cada símbolo tiene su significado, ¿verdad? El círculo es una operación, la flecha significa transporte, el rectángulo o cuadro significa inspección, la media círculo significa retraso y el triángulo invertido significa almacenamiento. Entonces vemos como el ejemplo, ¿verdad? Ahí vemos la descripción de cada paso y se marca donde se está, ¿verdad?, donde se hace el proceso, y también vemos donde se especifica el tiempo y la distancia requerida para elaborar o para desempeñar el paso que se está viendo. Ahora hablaremos sobre los sistemas de medición para evaluar procesos. Las mediciones pueden mostrarse de varias maneras.
en ocasiones se agregan directamente al diagrama de flujo o al gráfico de proceso. Dentro de esos gráficos de proceso o ese diagrama de flujo, ¿verdad? Siempre va a haber una forma de cómo evaluar el proceso o cómo evaluar el paso que se está desempeñando. Cuando el número de mediciones se vuelve difícil de manejar, otra posibilidad consiste en crear una tabla auxiliar del gráfico, o sea, donde podamos, ¿verdad?, llevar ese control para poder evaluar cada paso si se está cumpliendo a cabalidad. También dice que las mediciones de satisfacción del cliente y los índices de errores y desperdicios identifican posibles problemas de calidad. Recordemos, ¿verdad?, de que dentro de la organización siempre se tiene que evaluar cómo se está tratando al cliente y cómo se está, ¿verdad?, desempeñando las labores dentro de la misma organización. Vemos el gráfico de Pareto, el diagrama de causa y efecto, simulación de procesos. Cada uno de estos gráficos, ¿verdad?, de gran importancia dentro, ¿verdad?, del análisis de los procesos. El gráfico de Pareto, ¿verdad?, es un gráfico de barras, lo podemos ver en el primer gráfico o el primer ejemplo que está en la parte superior derecha, y es el que los factores están representados a lo largo del eje horizontal por orden decreciente de frecuencia, ¿verdad? También el diagrama de causa y efecto, que este diagrama que se relaciona a un problema clave de desempeño con sus posibles causas. Este también es llamado el diagrama de espina pez, ¿verdad?, por su forma, podemos ver en medio, ¿verdad?, su forma que es como espinas de pescado. También la simulación de los procesos, el acto de reproducir, dice, el comportamiento de un proceso usando un modelo que describe cada uno de los pasos. Muy similar, ¿verdad?, al diagrama de flujos, pero en sí un poco distinto. El benchmarking, hablaremos un poco sobre el benchmarking, ¿verdad? Esta palabra significa, ¿verdad?, que es una herramienta valiosa para el rediseño de los procesos. Dice que es un procedimiento sistemático para medir los procesos, servicios y productos de una empresa y compararlos con los líderes de la industria, ¿verdad? Entonces, esto nos sirve para comparar a ver en qué nosotros necesitamos mejorar o en qué necesita mejorar la empresa. ¿Cuál es el servicio que se está brindando de una manera distinta o diferente, ¿verdad? O cuál es la forma, la mejor forma de atender a algún cliente. Entonces, las compañías usan este método para entender cómo hacen las cosas las empresas más destacadas, con miras a mejorar sus propios procesos. O sea, es observar, ¿verdad?, las empresas líderes y poder determinar qué procesos ellos pueden adaptar a su organización, a nuestra organización, y así poder mejorar. Entonces, el benchmarking se centra en establecer metas cuantitativas de mejoramiento. El benchmarking, ¿verdad?, competitivo se basa en comparaciones con un competidor directo en la industria. O sea, el benchmarking, ¿verdad?, lo que nos ayuda es a comparar áreas como la administración, los servicios a cliente, operaciones de venta con las empresas que sobresalen en cualquier industria. Vamos a identificar entonces las claves para administrar los procesos con eficacia. Recordemos, ¿verdad?, de que la importancia de la administración de procesos es que al final, ¿verdad?, dé resultados positivos dentro de la organización. Entonces vamos a evitar ciertos errores que siempre se cometen en la administración de procesos. Eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder realizar de manera eficaz una administración o una gestión de procesos en la organización. Y el primero es, uno de los errores más cometidos es que no se establece conexión con los aspectos estratégicos. O sea, siempre debe de ir de la mano, aquellas herramientas o aquellos procesos que nosotros establezcamos tienen que ir de la mano con las estrategias de la organización, si no, no estamos en nada. El número 2 dice que no lograr que la gente participe de manera correcta. Nosotros tenemos que incentivar a las personas, a los colaboradores y a todo miembro de la organización a que participe influyentemente dentro de, ¿verdad?, esos procesos que se están llevando o esas mejoras que se están haciendo en los procesos de la misma. Número 3 dice, no dar a los equipos de diseño y analistas de procesos una idea clara de las expectativas y después responsabilizarlos. O sea, nosotros tenemos que saber si vamos a elaborar un proceso, es que tenemos que dar a ese equipo, ¿verdad?, qué es lo que queremos lograr, o sea, qué es lo que queremos cambiar y dar esas ideas claras, ¿verdad?, para trabajar conjuntamente con ellos. Otro de los errores que suelen cometerse, ¿verdad?, es no sentir satisfecho a menos que se apliquen cambios fundamentales de reingeniería. Recordemos, ¿verdad?, que la reingeniería es recambiar, ¿verdad?, una forma radical de cambiar los procesos dentro de la organización. O sea, cuando no nos sentimos satisfechos, entonces lo que hay que hacer es una reingeniería
de los procesos. Dice el número 5, no tomar en consideración el impacto en la gente. Recordemos que los cambios de una u otra manera siempre afectarán a las personas, ¿verdad? Siempre van a afectar, ¿verdad?, a los colaboradores. Puede ser de una manera positiva o de una manera negativa, pero tiene que ser como gerente, ¿verdad? Uno tiene que ver la forma en cómo lograr que ese cambio sea aceptado por las personas. También dice el número 6, no prestar atención a la implementación. O sea, tenemos que ser parte del proceso también y ver cómo se va a implementar y formar parte del mismo. Número 7 dice no crear una infraestructura para el mejoramiento continuo de los procesos. Recordemos el análisis que vimos al comienzo, donde decíamos de que todo es un ciclo. O sea, desde el momento que se analizan los procesos, continúa un ciclo hasta llegar al final y vuelve a comenzar otra vez con el análisis de procesos. O sea, analizar continuamente si el proceso se está llevando a cabo y si ha valido la pena establecer nuevas formas. Y esto ha sido todo por hoy, y esto ha sido, ¿verdad?, la exposición sobre el capítulo número 5. Espero le hayan entendido, dado que es un tema muy importante y un tema además muy bonito, ¿verdad?, que necesita ser estudiado, ¿verdad?, de manera continua, porque es muy interesante cómo se evalúan los procesos dentro de una organización. Agradezco, ¿verdad?, por su valioso tiempo, por haber observado este video, y nos vemos en un próximo video.